Bueno, eh, esta siguiente charla que les voy a ofrecer pues, se basa en un marcador biológico que hemos hecho línea de investigación de inmunidad. Ya vamos de algunos años viendo la utilidad que tiene. Les voy a dar más o menos una cronología de cómo empezó, cómo se les ocurrió, qué podría ser, y para luego entender la utilidad que tiene en altitud. Pero ¿por qué en altitud? Solamente nombrarles que la altitud genera un fenotipo cronológico per se y que la plaqueta está demostrada cuando, por ejemplo, habitantes del nivel del mar son llevados, eso hizo un estudio, a más de 5.000 metros, se ve la actividad plaquetaria y la plaqueta se vuelve hiperreactiva. Reacciona de manera enérgica ante el ADP, incrementa su tamaño y prácticamente eso podría ser que este volumen medio plaquetario que es descrito en el mundo, tanto a nivel del mar como en altura, tal vez en altitud sea un poco más evidente y tenga un poco más de fortaleza estadística para predecir malos desenlaces de sepsis. Entonces, el esquema de mi charla va a ser contarles sobre el primer estudio, en qué año se hizo, cómo se hizo y qué me dieron. A mí me pareció interesantísimo lo que hicieron. Un poco del estado del arte de este biomarcador, el estudio per se que realizamos aquí, aunque hemos hecho algunos sobre este marcador, este es el que mejor se hizo, mejor publicado está. Además, los resultados, la discusión, las conclusiones y las consideraciones finales, ¿no? Entonces, hablemos sobre el primer estudio sobre este tema. Este de primer estudio fue publicado en el Journal Clinical Pathology en 1983, o sea, prácticamente 40 años antes, ¿no? Y en este estudio me pareció interesante porque el doctor Van der Leyen lo que hace es coger dos grupos, 25 sépticos, 25 infectados, ¿sí? Y de estos 25 infectados se refiere a una infección local, no diseminada. Y sépticos, evidentemente, a una infección diseminada. Y a mí me llamó la atención este biomarcador cuando por ahí me encontré unos datos de mi padre que es médico en un journal y leí esto. O sea, miren lo que pasa, esta parte de la Y es volumen, ¿no? Ustedes ven el volumen plaquetario va 5, 6, 7, 8 hasta 12. Quiero que vean lo siguiente. 8.7 es el valor máximo que alcanzó un paciente con infección local. Todos aquellos, cada puntito es un paciente, ¿no? Entonces, en este punto, todos los pacientes con infección local mantuvieron un volumen de la plaqueta bajo. Pero Van der Leyen ve lo siguiente, en los pacientes con infección sistémica, no local, independientemente de que tengan trombocitopenia, esta parte de aquí, o que tengan la cantidad de plaquetas normales, el volumen siempre fue alto en los sistémicos y superó el 8.7 y ahí lanzó el primer punto de corte. Lastimosamente, no tuvo eco, no tuvo impacto en las décadas siguientes y prácticamente pese a que es un estudio bien fundamentado, tal vez por lo que fue hecho en pocos pacientes, este marcador biológico que es atractivo realmente porque se salta la necesidad de que haya trombocitopenia para indicar que estoy cerca. Entonces, ¿qué se ha hecho con este estudio? Voy a hacer un poco resumido y por ende recurrí a metaanálisis. Porque, por ejemplo, algo de lo que solicitó estudiar esto, no solo leer el estudio del 83 que parecía lógico, sino encontrar evidencia real publicada en buenas revistas, hizo que empecemos con esta tecnología. Entonces, partimos de este estudio, en donde ven el rol del volumen medio plaquetario como predictor de mortalidad, pero en general en enfermedad clínica, no en sepsis de manera específica, y hacen una revisión sistemática y metaanálisis. Este grupo de investigadores partió con 3.000 y más pacientes, lo hizo en el 2016, los estudios fueron tomados en cuenta y quiero que vean aquí algo bastante interesante. El volumen medio plaquetario prácticamente no resulta válido en el día 1, en el día 2, pero empieza a irse hacia no sobrevida si su tamaño se mantiene alto desde el día 3 y lo mantiene hasta el día 7. Entonces, la plaqueta incrementada de tamaño desde el día 3 en adelante se vuelve un predictor independiente de mortalidad. Este metaanálisis lo hizo, pero en términos críticos. Siguiendo los pasos de este metaanálisis, mi grupo hizo un metaanálisis, pero actualizado ya. Esto lo publicamos en el 2020
Y lo que hemos visto en este metaanálisis es bastante claro, en el sentido de que replicamos exactamente lo que hizo el primer metaanálisis. Ustedes ven, el volumen medio plaquetario. Aquí abarcamos 2.195 pacientes, 9 estudios y fue hecho en el 2020, como les decía. En este estudio, por ejemplo, en el primer día, ustedes ven que hay bastante heterogeneidad. No se llega a una condición de que el volumen medio plaquetario se asocie con mortalidad. Tampoco sucede esto en el día 2, el rombo sumatorio toca la unidad, pero en el día 3 vemos lo mismo que vio el metaanálisis previo. El volumen medio plaquetario persistentemente alto se asociaba con sepsis, ya que este metaanálisis no fue en enfermedad crítica en general, sino en sepsis en particular. Ya con esto lanzamos otro estudio, esta vez sí, ya un estudio prospectivo, en donde quisimos ver las variables con las que ingresaron nuestros pacientes, cuál de ellas, basadas en la biometría hemática o hemograma, podían darnos algún tipo de luz sobre la evolución de los pacientes. Y encontramos en este estudio que el ancho de distribución eritrocitaria, que su valor normal es 14% menos, cuando era superior a 14.5%, me indicaba mortalidad, y que el volumen medio plaquetario mayor de 8.45, cerquita al punto de corte que hizo Van der Lee, también se asociaba con mortalidad en este estudio, como el resto realmente respetable, 5 y 5 específicamente. Entonces, empezamos a planear el estudio y le llevamos a cabo. Este estudio se hizo con un análisis de supervivencia. El outcome primario fue seguimiento a los 28 días para determinar mortalidad, y los secundarios pueden ver si es que el volumen medio plaquetario también podía ser un subrogante o decirme el nivel de severidad clínica que tiene el paciente. Ingresamos a todos los pacientes que vinieron a nuestra terapia intensiva con diagnóstico de sepsis, medimos varias variables desde el día 1 hasta el día 3 y mandamos o clasificamos como volumen medio alto o volumen medio normal, con cortes encontrados mediante curva ROC e índice de volumen. Los resultados. En nuestros pacientes, esta es la tabla de demográficos, no hubo diferencia en edad, no hubo diferencia en género, lo que sí, el SOFA fue más elevado en todo el tiempo de los pacientes que murieron, 10 sobre 10 todo el tiempo, mientras que entre 7 y 5 en los sobrevivientes. Igualmente pasó la misma situación con el Apache, y los que murieron progresaron más a choque séptico que aquellos que no lo hicieron. Todo dentro de lo esperado. Dentro de lo que es ventilación mecánica, lo que es sedación, prácticamente todos los pacientes que murieron tuvieron mayor cantidad de ventilación mecánica y uso de sedación, y el ciclo de infección no fue diferente. Las infecciones gastrointestinales fueron las más prevalentes, pero no marcó diferencias significativas en el ciclo de infección. En cuanto a los índices plaquetarios, que fue lo que nos enfocamos en este estudio, ustedes podrán ver que, por ejemplo, entre la condición de sobrevivir o no sobrevivir, los pacientes que no sobrevivieron tienen volúmenes medios plaquetarios más elevados en el día 1, 2 y 3, 9.45, 9.42 y 9.50 respectivamente, comparado con 8.93, 8.73 y 8.88 de aquellos que sí sobrevivieron. Todos con una P estadísticamente significativa. El contagio plaquetario hizo lo mismo. Los pacientes que no sobrevivieron tuvieron contagio plaquetario mucho más bajo, 194.000, 171.000, 159.000, comparado con más de 200.000, todos los controles día 1, día 2, día 3 de aquellos que sí sobrevivieron. Y en cuanto a un paciente que es parte de los índices plaquetarios, que nace de dividir el volumen medio plaquetario para el contagio plaquetario, que se llama cociente, volumen medio plaquetario y plaquetas, vimos que también era férreo para poder predecir mortalidad. E igualmente que los otros índices plaquetarios, un valor más elevado se encontró en no sobrevivientes contrastando con sobrevivientes. Los leucocitos no fueron diferentes, la saturación de masa central tampoco, la procalcitonina tampoco, más sí el lactato, que como sabemos es un predictor ya establecido de mortalidad en pacientes con infección bacteriana. Estos son los puntos de corte que encontramos para volumen medio plaquetario día 1, día 2 y día 3. 9.45 para día 1, 8.95 para día 2 y 8.85 para día 3. Estos son los puntos de corte que encontramos con índice de Youden en esta curva ROC
para cociente volumen medio plaquetario plaquetas, que fue 818, 412 y 395 respectivamente. Y con esto procedimos a las curvas de Kaplan-Meier. Como ustedes ven, en estas tres curvas de Kaplan-Meier, en las cuales se ve la supervivencia acumulada basados en el valor del volumen medio plaquetario, en día 1 en A, día 2 en B y día 3 en C, es evidente que se distancian las dos líneas y que va a haber un valor de P, ¿sí? Un log-rank que fue inferior a 0.05 en todas las curvas de supervivencia, lo que nos dice que con el punto de corte encontrado en curva 2, valores altos de volumen medio plaquetario se asociaban con mortalidad en pacientes con sepsis bacteriana. La misma situación sucedió cuando se hizo las curvas de supervivencia para el índice volumen medio plaquetario plaquetas. En A día 1, en B día 2, en C día 3, y más o menos vemos la misma tendencia de supervivencia. Cuando ya llevamos a un análisis multivariado, este análisis de supervivencia con regresión de Cox, es evidente que todos los índices plaquetarios, volumen medio plaquetario en sus días 1, 2 y 3, y cociente volumen medio plaquetario, plaquetas en sus días 1, 2 o 3, tuvieron tasa ratios significativos de 2.31, 2.11, 2.13, 2.38, 2.15 y 4.43 respectivamente. Esto prácticamente nos ha hecho que en el momento actual el volumen medio plaquetario sea tomado en cuenta para la valoración holística y global del paciente que tiene sepsis y que sea considerada como un predictor de mortalidad cuando, sobre todo, persiste alto el día 3, que creo que es el mensaje de todo lo que nos muestra hasta el momento. Dentro del estudio también quisimos aprovechar los puntos de corte y ver qué pasaba con la disfunción multiorgánica. Y quiero que vean lo que sucede aquí. Por ejemplo, lo que pasa aquí. Vean lo que sucede en el día 1. El volumen medio plaquetario con punto de corte más de 9.45 menos 9.45. Si ustedes ven, el SOFA es más alto en todas las valoraciones cuando el volumen medio plaquetario supera su punto de corte. Dicho de otra forma, el volumen medio plaquetario alto se asocia también con mayor disfunción multiorgánica. Y eso se ve en todas las mediciones del día 1 al día 3 del volumen y del cociente. Por ende, estamos detectando que también es un marcador de severidad clínica y no solamente de mortalidad, que es otra de las cosas que pudo aportar este estudio. En cuanto a la discusión, los resultados nos indican que el volumen medio plaquetario en sus tres mediciones con puntos de corte de 9.45, 8.95 y 8.85 se asocia con mortalidad y se vuelve predictor independiente en el análisis multivariado con hazard ratios de 2.31, 2.11 y 2.13 respectivamente. Y que el cociente que deriva del volumen medio plaquetario, al dividirlo por el contexto absoluto de plaquetas, también puede ser también el mismo comportamiento de predicción. En los días 1 con punto de corte de 8.18, día 2 con punto de corte de 4.2 y día 3 con punto de corte de 3.95, se asocia con mortalidad y se volvió un predictor independiente en el análisis multivariado con hazard ratios de 2.38, 2.15 y 4.43 respectivamente. En el choque séptico, aunque no mostré esos gráficos que estaban en la parte de anexos del artículo, también tuvo un rendimiento importante en las curvas ROC, aunque solamente en el día 2 y 3 y no en el día 1. Y como hemos visto, la disfunción multiorgánica también se asocia con volumen medio plaquetario alto en todas sus mediciones. Ahora bien, ¿por qué el volumen medio plaquetario es un biomarcador de sepsis? ¿Qué hace que la plaqueta cambie su morfología, sea grande? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes van a ver de izquierda a derecha que tengo una plaqueta redonda, viscoide, que no es lo normal cuando no está adherida al endotelio, cuando no está activada. Sin embargo, cuando la plaqueta se activa, se hace cilíndrica y esférica, emite pseudópodos para empezar a la adhesión y erogación plaquetaria y su tamaño crece. Razón número 1. Razón número 2. En consumo plaquetario, que puede ser derivado de la activación de mitosis o de la daño endotelial derivado por el compromiso de glicocálidos, las plaquetas se agregan y se consumen. Y la médula ósea, en su desesperación por mandar formas jóvenes, las plaquetas jóvenes son más grandes volumétricamente hablando, y eso es otra de las explicaciones por qué el volumen medio plaquetario crece en estados infecciosos sistémicos y no locales. Evidentemente,
si esto lo entendemos como una ventana para ver el estado proinflamatorio, para ver trombosis microvascular, para ver inmunotrombosis, para ver netosis, y que eso lo podemos ver con un incremento del volumen, entenderemos por qué este nos predice severidad clínica y muerte, como hemos visto en los estudios que les he expuesto previamente. Al hacer una analogía con los estudios publicados en el mundo, absolutamente todos los estudios publicados en el mundo muestran algún grado de utilidad del volumen medio plaquetario. Lo que sí difiere son los puntos de corte. Parece que los estudios orientales en países como China, Japón, Corea, mandan puntos de corte más elevados del volumen medio plaquetario. Yo desconozco si eso es un componente racial o la forma en que se mide. De cómo medirlo de dos formas, con impedanciometría y por láser, y tal vez eso hace que los volúmenes sean más altos en uno u otro sitio. Y también el uso del anticoagulante LTA genera incremento del volumen medio plaquetario si no se lo procesa en la primera hora luego de haber obtenido la muestra. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Como conclusiones, ya para ir terminando mi ponencia, diríamos que el volumen medio plaquetario y su cociente son predictores de gravedad clínica y mortalidad en sepsis, y que sus mediciones seriadas de las primeras 72 horas son útiles. Lo otro, si el valor medio del volumen medio plaquetario no ha disminuido dentro de las 72 horas posteriores al tratamiento antibiótico, la probabilidad de que se muera el paciente es bastante elevada, y esto actualmente nos está haciendo que lo veamos con un paralelismo con la procalcitonía. Es decir, estamos viendo que si inicia un antibiótico y el volumen baja al tercer día, probablemente la posibilidad de sobrevivir de este paciente es importante. Y por último, determinar por qué estudiar estos biomarcadores. Uno diría, pero mira, pide interleuquina 6, pide otro tipo de biomarcadores. Por supuesto, son más caros. Y no sé en la parte de Perú, pero creo que regionalmente nuestros centros son de bajos recursos. Y tener a mano un biomarcador que depende de un examen tan barato como un hemograma o una climática, realmente en nuestro caso, en nuestra unidad, nos ha hecho que podamos acceder todo el tiempo a marcadores de severidad de sepsis de una manera costo-efectiva, que creo que es el objetivo final de este estudio. Y para concluir, ¿qué utilidad le dimos en la pandemia con COVID-19? Lo que le decía el doctor justamente antes o luego de concluir la charla previa. Si ustedes ven, este es un gráfico hecho en R, en donde vemos un diagrama de caja de bigotes modificado. En la parte verde vemos cómo estuvo el volumen medio plaquetario 3 días antes de que el paciente se reinfecte o co-infecte con una bacteria. Como teníamos eso en el registro de base de datos, cuando el paciente empezó a hacer clínica de infección y el cultivo fue tomado y salió positivo, hicimos una correlación. Y nos dimos cuenta que este volumen subía cuando el paciente se co-infectaba. Y como le decía el doctor, nos dio un instrumento, una herramienta para poder ser más selectivos en quién damos antibióticos y en quién no. Y no pensar que todo paciente que hacía fiebre o cambiaba su evolución clínica por alguna razón, como por ejemplo hacer leucocitosis, que podía explicarse por los corticoides que recibía, no se ha administrado antibiótico de manera no necesaria, por decirlo de alguna manera. Perfecto, eso ha sido mi segunda exposición. Nuevamente espero haber aportado algo a ustedes.